poder grabar. Perfecto, gracias. Ok, bárbaro. Gracias a vos, Florencia, porque al grabar las clases me parece importante tenerlas grabadas. Bueno, vamos entonces, estamos viendo modelos de decisiones de consumo en la teoría del consumidor y tiene dos componentes. El componente 1, delimitación de recursos o restricción presupuestaria, lo vimos el viernes de la semana pasada. El que estamos viendo en esta semana, el otro componente de las decisiones de consumo, son los gustos y preferencias del consumidor. Vamos a dedicar 2 semanas a esto. Y a la semana siguiente vamos a utilizar los dos componentes del modelo de decisiones de consumo, y con esos dos componentes, conjuntamente con esos dos componentes, vamos a derivar una función de demanda. Es decir, que la función de demanda tiene su fundamento en estos dos componentes del modelo de decisiones de consumo. Muy bien. Entonces, segundo componente. No, yo puse la actividad 1, pero porque pensaba dar el tema introductorio de repaso de principios de economía. La actividad 1 posiblemente la veamos más adelante, la utilicemos más adelante en la teoría de la empresa. O sea que por ahora lo que tenemos son las actividades prácticas 2 y 3. Creo que la 3 era la de limitación de recursos. Cuando yo armo la planificación de clases, lo repito una vez más, y las actividades, lo hago siguiendo un orden mental del momento. Luego readapto el curso, y me veo obligado a cambiar el orden. No tiene sentido un curso ajustado a una planificación, porque cada curso es distinto y yo me voy dando cuenta sobre la marcha de dónde conviene, por dónde conviene seguir. Por lo tanto, las actividades y las clases de teoría del consumo por un lado y de teoría de la producción por el otro, casi que las podríamos considerar independientes. Entonces hay que encontrar la clase y la actividad que se corresponda con la clase realmente dada. Lo mismo pasa con la teoría del consumidor y la teoría del productor. Inicio el programa con teoría del consumidor, pero podría haberlo iniciado con teoría de la empresa. De todas maneras hay un programa y nos tenemos que ajustar al programa, pero en mi estilo docente me ajusto al programa, pero no al orden riguroso en que los temas deberían ser expuestos. Bueno, contesto con esto a tu pregunta. Así es que en ese sentido me tiene que tener un poquito de paciencia, Agustín. Bárbaro. Bueno, gustos y preferencias del consumidor. De la realidad se toman 3 supuestos que van a formar parte del análisis gráfico y el análisis matemático. Nosotros lo que decimos es que hay 3 niveles: nivel 1, nivel intuitivo; nivel 2, tabular y gráfico; y nivel 3, matemático. En la actividad práctica 2 tienen el nivel tabular, después tenemos que hacer el gráfico, lo vamos a hacer conjuntamente, y abajo, que da lugar al tabular, tienen la representación matemática de los gustos del consumidor. Bueno, muy bien, entonces, gustos y preferencias del consumidor a nivel intuitivo. Luego, a nivel tabular y gráfico, el gráfico va a ser la representación geométrica de los gustos vistos a nivel intuitivo. Y el matemático va a ser la representación matemática de los gustos y preferencias del consumidor vistos a nivel intuitivo. El que más me importa, el que tiene predominancia, por lo menos en este estilo docente, es el intuitivo. Bueno, gustos y preferencias del consumidor, y ahí les puse 3 supuestos. El primero lo hemos analizado, no saciedad. Puede pasar que se sacíe algún consumidor, sí, puede pasar,
pero es un supuesto simplificador para cuando se observa la conducta de gran cantidad de consumos. No saciedad, lo formulamos de manera intuitiva. Podemos no estar de acuerdo en todos los casos, pero vamos a estar de acuerdo en la mayoría de los casos. No saciedad se formula de manera intuitiva como que más es siempre mejor que menos. Y más y siempre mejor que menos da lugar al concepto de preferencias y también da lugar al concepto de indiferencia, por lo cual vamos a referirnos primero al concepto de preferencia, que es el que vimos antes de cerrar el primer paréntesis. El de no saciedad, más es mejor, da lugar al concepto de preferencia de una combinación de consumo a otra combinación de consumo. Acá pusimos en el ejemplo dos combinaciones, la combinación A y la combinación B. La combinación A, una unidad para X y 2 para Y. La combinación B, 2 para B, 2 para X y 2 para Y. En la canasta de bienes, imaginemos que tengamos 400 bienes y queremos más de todo, pero supongamos que tengo una combinación donde 399 bienes, las cantidades de 399 bienes de una combinación a otra sea la misma, pero hay un bien que cambia y aumenta. Como más es siempre mejor que menos, basta que haya más para uno solo de los bienes, ni que hablar para 2, para 3 y para todos los bienes. Más es siempre mejor que menos, y el más se define como que por lo menos haya más para uno de los bienes de la combinación, de lo que se llama la canasta de bienes de consumo. Por lo tanto, más es siempre mejor que menos, y el punto B yo digo, fíjense cómo lo digo, el punto B es claramente preferible al punto A en virtud de no saciedad. B es claramente preferible al punto A, acá tengo B. ¿Por qué? Porque el bien X tiene en la combinación B tiene una unidad más que en la combinación A, aunque en la combinación, ambas combinaciones tienen igual del bien Y. Por lo tanto, B es claramente preferible al punto A. Y esto lo vamos a tener en cuenta cuando sigamos avanzando. ¿Esto de qué depende? Esto va a ser para todos los consumidores. Como el más es siempre mejor que menos, puntos B van a ser para cualquier consumidor preferibles al punto A. Pero habrá combinaciones de bienes que les son indiferentes. Habrá combinaciones de bienes que les son indiferentes. Combinaciones, por ejemplo, una combinación en donde haya tanto de X y tanto de Y, y otra combinación donde haya algo menos de X y algo más de Y. Entonces, cuando sustituimos en una combinación cantidad de un bien por cantidad de otro, depende. El consumidor puede resultarle indiferente. O sea que habrá combinaciones que son indiferentes. En esa combinación, en esas dos combinaciones que le son indiferentes, no podrá presentarse esta situación, porque esta situación excluye la indiferencia. Pero va a haber combinaciones de bienes que le son indiferentes. Bueno, ahora lo vamos a ver en un rinconcito del pizarrón que quedó ahí en el ángulo superior derecho. Entonces vamos a poner un ejemplito como este, ¿no? Acá el mismo cuadrito, acá pongo las cantidades del bien Y, acá pongo las cantidades del bien X. Muy bien. Le voy a poner 1 y 2, 1, acá vamos a poner 0, 1, 2. Vamos a hacer un ejemplo muy intuitivo. Acá pongo 0, 1, 2. Muy bien. Bueno, entonces acá vamos a poner el puntito A, que es el que teníamos graficado. Ahí grafico A. Y ahí grafico el que claramente es preferible. El puntito B es claramente preferible al puntito A. Porque hay más de un bien en la combinación B que en la combinación A. Ahora vamos a poner otro puntito, este puntito.
Y vamos a suponer que este puntito le es indiferente. O sea, la combinación A y este puntito son indiferentes. ¿Qué significa que son indiferentes? Son indiferentes significa que la satisfacción que proporciona la combinación A, 1 de X y 2 de Y, es indiferente con la satisfacción que proporciona la combinación B. Perdón, C. 2 de X y 1 de Y. Lo repito. Acá, en la combinación A, una unidad de X y 2 de Y vamos a suponer que es indiferente con la combinación C, 2 unidades de X y una combinación de Y. Y la indiferencia es posible porque no tengo más de un bien, a no ser más de un bien manteniendo fijo el otro bien. Tengo más de un bien, tengo más del bien X, pero cediendo parte del consumo del bien A. Entonces, cuando tengo más de un bien, cediendo parte del consumo de otro bien, ahí hay indiferencia. Entonces, como habrá un conjunto de puntos de indiferencia, podrá haber puntos en el medio, puntos arriba, puntos abajo, que sean todos indiferentes en el sentido de que al consumidor le proporcionen el mismo nivel de utilidad. De ahí viene la posibilidad de representar gráficamente una curva que se llama curva de indiferencia, en la cual para cada punto representa combinaciones de X y de Y que le son a lo largo de la curva indiferentes al consumidor. A esto lo vamos a llamar curva de indiferencia. Curva, voy a ponerlo acá de indiferencia. Curva de indiferencia. Entonces, una curva de indiferencia viene dada por combinaciones de bienes que le proporcionan el mismo nivel de satisfacción al consumidor. Para que ello sea factible, para que realmente haya indiferencia, es necesario que el consumo de un bien, la mayor cantidad de consumo de un bien, sea cedida de una combinación a otra. El mayor consumo de un bien implica una cesión que representa un menor consumo de algún otro bien. Entonces, eso vemos que acá ocurre. Acá para poder aumentar el consumo de 1 a 2 y mantenerse el mismo nivel de satisfacción, ahora lo vemos, 3 del bien 1 y ninguno del bien 2. 3 del bien 1. A ver si entiendo tu pregunta, pero primero termino esto. Para que pase a una combinación que sea indiferente, voy a tener una mayor cantidad de un bien, pero no puedo estar en este punto, tengo que tener una menor cantidad del otro. Es la única manera de que haya un nivel de satisfacción igual. O sea, curva de indiferencia implica combinaciones de bienes que proporcionan igual nivel de satisfacción. Pero basta que tenga una combinación en donde haya más de un bien sin cederse nada del otro bien, ahí hay una clara preferencia. Vuelvo a decir, ¿cómo estoy en C? De A, cedo algo de B, obtengo algo más de C, y las dos combinaciones son indiferentes. Pero B no puede ser nunca indiferente. Bueno, a ver, repetime tu pregunta porque no entendí. Vos me decís, tengo 3 del bien 1 y nada del bien 2. Ah, 3 del bien 1 y nada del bien 2. Bueno, sí, claro, eso es posible. Estamos en un caso extremo. En la canasta, en esta tabla de indiferencias y de preferencias que ustedes tienen en el ejercicio, siempre se consume algo de algún bien. Nunca es cero, pero podría, con una función diferente, tener 0 de un bien y 3 del otro y ser indiferente. Podría, porque ahí estaría cediendo. Me iría a 0 en el consumo del bien Y
y me iría 3 en el consumo del bien X, y eso no infringe el supuesto de no saciedad. De todas maneras, esto se modela a nivel intuitivo y a nivel matemático. La función que de alguna manera determina el nivel de satisfacción de los consumidores excluye que en esta canasta de 2 bienes de consumo uno sea 0. ¿Se contestó tu pregunta? Bueno, ok, Matías Profe, Bárbaro. Sí, entonces la curva de diferencia es cuando recibo lo mismo de y lo mismo de x, básicamente. diferencia es cuando vos tenés, en la curva compará los puntos de a pares, de a 2. Comparamos un punto acá para ciertas cantidades de y, otra de x, otro acá para ciertas cantidades de y, otras de x. Fíjate que la curva tiende a 0. Estas curvas tienden a 0, o sea que esa posibilidad, 0 para y y un número grande para x, no está eliminada del modelo. Es un caso límite. Ahora, vos a ver si entendí bien tu pregunta. Cada punto, los puntos de la curva los comparás de a 2. Por eso yo acá tomo 2 puntos cualesquiera. Acá tengo un nivel de satisfacción con una de x y 2 de y que es igual al nivel de satisfacción con 2 de x y una de y. Ah, ¿Cuál fue ese? perfecto. Claro, Sí, solo varía que hay uno de y 2 de x, y otro claro. hay 2 de y uno de, claro, es igual. En Ah, cambio B, 2 de x y 2 de y, B es claramente preferible. claro, perfecto. Ahora, de ahí van a deducirse propiedades en base a estos 3 supuestos de este mapa que se llama mapa de indiferencia. Pero eso lo vemos luego, a continuación. Por ahora seguimos analizando los supuestos. Bueno, el supuesto 1 de no saciedad, gráficamente, lo tenemos que ver acá cuando 2 puntos son claramente preferibles y lo tenemos que ver acá cuando un punto es claramente preferible, el B al A y al C, pero tenemos que ver cuándo 2 puntos pueden ser indiferentes. En lo que respecta a nivel de satisfacción, que es la pregunta que me hiciste y que creo que por lo que me dijiste contesté. Para tener el mismo nivel de satisfacción, si tengo más de un bien, necesariamente tengo que tener algo, mucho, poco, menos del otro bien. Muy bien. Vamos al segundo, porque acá viene algo muy importante. Completitud. Dadas 2 combinaciones o canastas de consumo, el consumidor sabe si o le son indiferentes o una la prefiere a la otra. ¿Qué significa el consumidor sabe? Por eso lo puse entre comillas. Dadas 2 combinaciones de canasta de consumo, el consumidor sabe si le son indiferentes o una la prefiere a la otra. Esto se observa en la práctica, esto se observa en la realidad, a nivel empírico, que un consumidor sustituye el consumo de un bien por un mayor consumo del otro bien y que obtiene el mismo nivel de satisfacción, es algo que se lo supone de las observaciones de millones de transacciones de todos los días. Hay combinaciones de bienes que son indiferentes a los consumidores e implican sacrificar algo de un bien para poder obtener algo del otro bien. Y con eso se manejan los consumidores, con ese nivel de satisfacción de indiferencia. El consumidor sabe si 2 combinaciones le son indiferentes o una la prefiere a la otra. O sea que el supuesto de completitud implica de alguna manera este diagrama. Si tengo A o C, el consumidor sabe que A y C le son indiferentes. Si tengo A o B, el consumidor sabe que B la prefiere a la combinación A, y lo mismo sabe que la combinación B la prefiere a la combinación C. Ahora, el consumidor siempre va a tratar de ir para arriba, porque más es mejor, pero tiene la limitación de recursos. Y ahí entramos dentro, no la clase que viene, sino la otra. Bueno, segundo, ¿no? El consumidor sabe, implica que el consumidor cuando toma la decisión en su mente tiene la idea clara de que la cosa es así. Acá la teoría
la microeconomía se basa en comportamientos y conductas, tanto del consumidor como del productor. Y no es casualidad que la psicología cada vez ingrese más en la teoría económica, al punto de que por lo menos un psicólogo a lo largo de este siglo XXI, ha recibido un premio Nobel de Economía. Creo que el primero fue Kahneman y después creo que hubo otro. Bueno, entonces este es el segundo, pero este hay que tenerlo muy en cuenta cuando desarrollemos la teoría. Y el tercero, que parece demasiado sencillo, demasiado trivial, también es algo que se recoge de la realidad. Acá yo puse, si una combinación A se prefiere A. Lo ven ahí, se prefiere A. En realidad es, se prefiere o le es indiferente. Lo que ocurre es que no tuve lugar de ponerlo. Si yo después corrijo el pizarrón y les mando otro, voy a poner se prefiere o le es indiferente A. Pero por ahora, que quede aclarado eso, si una combinación A se prefiere o es indiferente A, una combinación B, cuando hablo de una combinación hablo de una canasta, donde hay cantidades combinadas de distintos bienes. Si una combinación A se prefiere a una combinación B y B se prefiere a otra combinación C, entonces se prefiere o es indiferente a otra combinación C, entonces A se prefiere o es indiferente a C. Bueno, este axioma es muy natural. Si yo prefiero B a A, prefiero B a A, prefiero B a C, y luego tengo otra, imaginemos una D, donde tengo más de todo, si B la prefiero a A, si D la prefiero a B, yo necesito para la teoría poder afirmar que D la prefiero a C y que D la prefiero a A. Eso es muy sencillo, pero la teoría requiere que lo explicite, ese axioma de transitividad. Muy bien. Quiero recordar algo antes de salir de acá. La curva de indiferencia es el lugar, son aquellos puntos que representan combinaciones de bienes que al consumidor le dan igual nivel de satisfacción. Y una curva de indiferencia por encima de esa otra también son combinaciones de bienes que le proporcionan al consumidor igual nivel de satisfacción. Pero claramente el consumidor va a preferir la curva de indiferencia en la que está situado el punto B por sobre la curva de indiferencia en la que están situados los puntos A y C, porque esta otra, que está más arriba, le proporciona mayor nivel de satisfacción. Y ese nivel de satisfacción, la teoría no lo mide con un numerito, dice es tanto. En la teoría lo vamos a medir con números de orden. Por ejemplo, a esta curva le podríamos poner el número 1 y a esta otra el número 2, a esta le podríamos poner el número 100 y a esta el número 200. Cuando pongamos los numeritos que ustedes tienen en la tabla, vamos a pensarlos como numeritos de orden, en principio y en general. Después, en algún caso, los usaremos como ejemplo, como numeritos que miden. Pero en general no van a ser numeritos que miden, porque no se puede medir el nivel de satisfacción. Si fuera un numerito que mide, se lo llamaría cardinal. El cardinal es un numerito que mide. Pero el numerito, como no puedo medir nivel de satisfacción, solo puedo decir es mayor o es menor, el numerito que no mide, sino que pone el número de orden, es una especie de establecer rangos, ranquea. A ver, traducido del inglés al español sería ranquea. Acá puedo poner el 1 o el 2, o puedo poner el 1000 y el 1200, o puedo poner 200 y 346. La primera está por debajo de la segunda experimenta mayor nivel de satisfacción. O sea, los numeritos los vamos a considerar numeritos de orden. Bueno, dicho eso, ya tenemos, este pizarrón ya lo tienen, vamos a pasar a estudiar esto, el mapa de indiferencia del consumidor, y vamos a ver las propiedades de estas curvas de indiferencia, que van a ser 3 o 4 propiedades.
Por lo tanto, esto ya lo estoy borrando. ¿Hasta acá alguna pregunta con estos también? Bueno, hasta acá ninguna pregunta entonces. Ahora vuelvo. 2 segundos mientras borro el pizarrón. Bueno, Agustín, bárbaro. Esto da lugar a la formulación de un análisis gráfico. Las curvas de indiferencia tienen pendiente positiva. Tienen pendiente positiva. ¿Qué quiere decir? Perdón, las curvas de indiferencia tienen pendiente negativa, que son descendentes, van para abajo, no pueden ir para arriba. Tienen pendiente negativa. Muy bien. Ya voy a poner el gráfico, así lo piensan, ¿no? Que las curvas de indiferencia tienen pendiente negativa, significa esto. Concretamente, tal cual lo hemos graficado. Esto. Esto no puede ser. Esto no puede ser. Esto no es una curva de indiferencia. No puede ser una curva de indiferencia. Después me dicen por qué supuesto. No puede ser una curva de... Voy a abreviar curva de indiferencia, me parece por IC. Indiferencia. No puede ser una curva de indiferencia. Muy bien, después me dicen por qué supuesto. Esto sí es una curva de indiferencia. Esto no puede ser. Muy bien, y que no se cortan, no puede ocurrir esto. Imaginemos que acá tengamos un punto A. Acá tengamos un punto B y acá tengamos un punto C. Esto no puede ocurrir. ¿Por qué supuesto? Tenemos que decir que esto no puede ocurrir, pero tenemos que decir por qué supuesto. Bueno, cortamos acá. Los dejo para que me piensen qué supuesto se infringe si se cortasen. ¿Qué supuesto se infringe si tuviesen pendiente positiva? Nos vemos. Les voy a dar un rato para trabajar, ¿no? Son las 10 menos cuarto. 10 menos cuarto. Vamos a trabajar media horita más, como hicimos antes, y nos juntamos 10 y cuarto. Bueno, hasta acá están bien. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Perfecto, perfecto, profe. No, profe, todo está claro. No, nada, todo claro. Nos estamos viendo con el mismo vínculo, 10 y cuarto. Mando la foto de este lugar. Ok. Perfecto.